El día de hoy el tema del yelmo de la salvación. Espero que todos tengan su booklet, su librito. ¿A alguien le falta uno? Levante la mano. Si a alguien le falta uno, levante la mano. Parece que todos tienen. Bien, pues el estudio de hoy es un poquito más largo de lo normal porque encontré importantísimas verdades concernientes al yelmo de la salvación, de este tema. Y si no me permite el Señor terminar, bueno, lo dejaremos pendiente para el siguiente estudio de mitad de semana, si Dios nos da vida. Amén. Efesios 6, 17, vayan conmigo ahí, por favor, estamos estudiando. Y miren, hermanos, estaba leyendo algunos artículos. Algunas iglesias han decidido no abrir todo el 2020. Algunas iglesias están batallando con este asunto. Todas las iglesias están batallando con este asunto, al igual que nosotros. Y algunos están tomando pasos de preparación para trabajar de una manera distinta. Y bueno, creo que nosotros ya hemos tomado ciertos pasos para poder trabajar en una manera distinta, porque necesitamos seguir ganando las almas y necesitamos seguir discipulando a los salvos. Amén. Eso es fundamental, es lo que el Señor nos ha mandado a hacer: ganar las almas y discipularles, enseñándoles todas las cosas que nos ha mandado guardar. Amén. Y creo que estos estudios, sin querer, queriendo, amén, pueden ser de bendición, no solamente para ustedes y para su servidor, sino para aquellos que nos rodean. Y ahí es donde va ahí el desafío, el reto para usted, de dejar de ser un discipulado y convertirse en un discipulador. Y decidir buscar, y yo creo que vamos a hacerlo. Voy a estructurar un plan donde vamos a trabajar con grupos pequeños en casas. Dado que las cosas no sé cómo pinten, no puedo esperar que esto vaya a terminar en pocas semanas, aunque estamos tomando pasos para la reapertura de nuestras iglesias. También tengo que preparar un plan B donde podamos seguir de la misma manera alimentando a nuestra congregación y alimentando a aquellos que ganamos para Cristo. Amén. Bueno, para eso vamos a tener varios programas de enseñanza donde usted va a poder tomar los libros que ya está estudiando. Algunos de ustedes están tomando de la misma manera el curso de Jesucristo, que creo que es fundamental. Algunos de ustedes han tomado ya el discipulado, el cual lo tuvimos que pausar, dado que las circunstancias ameritaron tener que pausar el programa de discipulado para alimentar a la congregación, no solamente a los nuevos. Pero el programa de discipulado ya está avanzado. Se puede conseguir los primeros 6 libros ya. Y ahora tenemos el programa de Jesucristo, terminando ya el curso este domingo. Y asimismo tenemos el programa de la armadura de Dios. Hoy hay 3 cursos que pueden abarcarle a usted casi un año de estudio si uno lo va haciendo con las familias semana tras semana. Entonces usted tiene toda la libertad de poder definir un tiempo en el cual usted diga: ¿sabe qué, pastor? Nos vamos a reunir con nuestra familia y vamos a invitar a los vecinos, amigos, familiares, hermanos en Cristo que quieran venir. Aquí nos vamos a reunir. Y yo con todo gusto, hermano, pudiera darle la logística y recursos necesarios para que usted pueda hacerlo también en casa. Y de esa manera la Biblia dice, hermano, todos los días por el templo y por las casas. Amén. No dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, yo creo que la iglesia iba de casa en casa predicando la palabra de Dios. Yo creo que sí, evangelizaban en lugares masivos donde había mucha gente, como evangelizaban en lugares pequeños. Amén. Vemos a Pablo con los ejemplos que tenía el carcelero. Llegando a su casa les dio a todos el evangelio. Pero creo yo, de la misma manera, lo hacían en lugares masivos, como lo hacían en las casas, dando el evangelio, pero también enseñando doctrina en las casas. Yo creo que tenemos que regresar a ese aspecto de la iglesia primitiva que los bautistas no tenemos, porque estamos contrarios a enseñar en casa. Venga a la iglesia, aquí es donde usted debe de aprender. Bueno, yo creo que tenemos que tener un poco de apertura, usar un poco de cerebro, amén, sabiendo las circunstancias en las que estamos, para poder entonces nosotros ayudar a otros a seguir creciendo desde los hogares. Entonces les animo, hermanos, a que
No tomemos en poco el esfuerzo que está haciendo preparando estos estudios, sino usted puede agarrarlos y si sabe que vamos a reunirnos tal fecha, usted discipline en su horario, tal fecha, tal hora, vamos a estudiar. Yo sé que hay hermanos aquí que están sentados, que están llevando el estudio de Jesucristo en casa, y yo estoy al 100% a favor de eso. Mientras más lo hagamos, más se propaga el conocimiento del Evangelio. Amén. Y les exhorto, hermano, que piense eso. Ore usted para decir, bueno, ya fui discipulado, ahora es tiempo de yo ser un discipulador. Amén. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No solamente ser discipulados y quedarnos sentados, no. Conviértete tú, ahora que ya tienes el conocimiento, conviértete tú en alguien que pueda enseñar la palabra de Dios. Amén. Abran sus Biblias, Efesios 6:17. Efesios 6:17. Voy a leer este versículo conocido ya. Dice la Biblia: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, Señor, te doy gracias por el tiempo que nos das de estar aquí. Bendice, oh Señor, tu palabra. Habla a nuestros corazones. Dirígenos, Señor, en el estudio, y dame libertad de mente, de apertura de lengua, para llevar tu mensaje, Señor, a tu pueblo. Derrama de tu poder, Espíritu Santo, sobre cada oyente. Háblanos, Señor, y limpia y purifica a tu inútil siervo. En esta hora te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, podríamos estudiar las partes de la armadura, como lo estamos haciendo, y encontrar una división de 3 partes. Creo yo, hay 3 partes, no hay varias partes, pero en conjunto hay 3 partes en la armadura. La primera parte, creo yo, la menciona el apóstol hablando acerca de las gracias de verdad, justicia y la preparación del evangelio. Ya hablamos acerca de estas, amén. Hablamos de la coraza de justicia, del cinturón de la verdad y del apresto del evangelio, la preparación del evangelio de la paz. Ahora, las cuales, a pesar de ser dadas por Dios, son ejercitadas por nuestros propios poderes, por nuestro propio carácter sometido al Señor. Ahora, después encontramos la siguiente división, que podemos decir es la central, que se sostiene por sí sola. Esta parte es el escudo de la fe. La fe está ahí para defendernos de todos los ataques del enemigo. Ahora, esa fe es en sí la raíz de las 3 gracias que la preceden, hablando de la justicia, la verdad y la preparación del evangelio, y hace asimismo la transición para las otras 2 que continúan. En sí, las otras 2 son las últimas, podemos decirlas, casi ya estaríamos casi terminando con la armadura de Dios, pero esta fe hace transición para las otras 2 que vienen. Las últimas 2 partes de la armadura de Dios para el cristiano son dones dados por Dios al cristiano. Mire esto, son dones dados por Dios al cristiano, que son la salvación pura y simple y la palabra de Dios. Amén. Y nos refiere el apóstol Pablo como el yelmo, podemos decir el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, hoy vamos a estudiar uno de estos 2 dones que el Señor nos ha dado para equipar al cristiano para poder estar preparado en la batalla en contra del enemigo y de todo lo que venga adelante. Y vamos a estudiar el yelmo de la salvación. Padre, bendice tu palabra en este momento. Bendice estos principios en el nombre de Jesús. Amén. Pongan ahí número 1, la salvación. Vamos a estudiar en sí, quiero que entendamos un principio fundamental de todo lo que voy a decir, a ver si lo puedo transmitir el día de hoy, pero quiero pongas ahí la salvación. Vayan conmigo a Isaías 59:17. Miren lo que dice la palabra de Dios, Isaías 59:17. Y si no va a la Biblia y no quiere buscar en la Biblia, ahí está, hermano, en las mismas notas. Dice: pues de justicia se vistió como de una coraza. Amén. Mira este versículo. Isaías en esta profecía está revelando cómo mira él a Dios. Y dice: de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén.
Dice, tomó ropas de venganza, vestidura, se cubrió de celo como de manto. Está hablando de características únicas y exclusivas del Señor. Amén. Y encontramos aquí estas palabras en Efesios 6:17, estas palabras de exhortación de Pablo, como una referencia de la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque tenemos que entender, hermano, que en esta visión que nos declara aquí el profeta Isaías que acabo de leer, Dios se levanta con esta preciosa descripción de Él mismo en una armadura. Menciona su carácter aquí, representándolo en su justicia, y su propósito es su salvación. Vemos su carácter como su justicia y su propósito es la salvación. Ahora, en el libro de Efesios 6:17, Pablo no está describiendo a Dios. Pablo está describiendo a la armadura que el cristiano tiene que vestir. Pero toma esta libertad para copiar las palabras, pero emplearlas de una manera diferente. ¿A qué me refiero? Pongan ahí en sus notas, porque quiero que entiendan esto. El casco o el yelmo de salvación en Cristo es su propósito. El Señor se puso el casco para traer la salvación a este mundo. Si encontramos el casco, el yelmo de salvación en Cristo, es su propósito. El propósito de Cristo era traernos salvación. Pero el casco de salvación en el hombre, o podemos decir en el cristiano, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, Él es poderoso para salvar porque tiene una voluntad de salvar. ¿Está conmigo, hermano? Él no está trayendo la salvación y la dejó ahí a ver quién la quiera recibir. No, Él tiene la voluntad y el propósito de salvarnos. Ahora, Él es poderoso para salvar y quiere salvar. Amén. Pero nosotros somos poderosos y salvos cuando tomamos la salvación que Él nos da. Amén. Porque la salvación no depende de nosotros, como bien sabremos. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación depende del poder de Cristo y de la voluntad de Cristo al traer salvación por amor a nosotros. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, por lo tanto, 1 Tesalonicenses 5:8, encontramos aquí al apóstol de nuevo trayendo esta analogía, ahora ya no a los cristianos de Éfeso, sino a los cristianos de Tesalónica. Pongan atención al versículo de 1 de Tesalonicenses 5:8, donde describe una mini armadura de Dios. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Está conmigo? Con la esperanza de salvación como casco. Ahora, es de notarse que la misma imagen o idea aparece en los escritos de Pablo a los tesalonicenses. Ahora, aquí Pablo se refiere, si lees con cuidado, se refiere a la esperanza de salvación como yelmo. No le llama el yelmo de la salvación, sino le llama la esperanza de salvación como yelmo, o el yelmo de la esperanza de salvación. Amén, ¿están conmigo? Ahora, obviamente está hablando de la salvación misma. Obviamente está hablando del mismo concepto que habló a los efesios, porque aquella persona que posee ese regalo de salvación en Jesucristo que Dios le ha dado, debe de tener la esperanza de que tendrá algún día vida eterna con Él. Tiene la esperanza de que es salvo. Amén. Cuando tú recibes la salvación, en ese momento tú ya eres salvo. Amén. Tú no tienes que esperar a ser salvo. No, tú ya eres salvo. Pero anhelas la esperanza viva de la resurrección de los muertos. Amén. De estar algún día en la presencia de nuestro Señor para toda la eternidad. Y eso es aquí importantísimo entender, que el cristiano, lo repite en Tesalonicenses, lo repite en Efesios, debe vestirse el yelmo de la salvación. Ahora, por lo tanto, pongan en el siguiente concepto el alcance de salvación. El alcance de salvación. La salvación de Jesucristo va más allá de la salvación del alma. Tiene un alcance mayor.
Y ahí es donde entramos en discrepancia con muchas doctrinas que se andan enseñando el día de hoy, que muchas veces son doctrinas extremas, desviadas completamente del concepto bíblico. Ponga atención a esto. Nuestra posesión de la salvación sostiene la medida de nuestra esperanza en esta vida. Nuestra posesión de la salvación, el hecho de que yo poseo salvación, va a sostener la medida de mi esperanza en esta vida. Ahora, este gran concepto abarca más allá de solo saber que tenemos vida eterna. Cuando Pablo menciona esto, el yelmo de salvación, va más allá de decir, cristiano, parte de la armadura de Dios es que sea salvo. ¿Está conmigo? Va más allá de eso, hermano. La salvación de Jesucristo nos libra de todo mal. Nos libra de enfermedad. Nos libra del COVID-19 como hasta hoy. Nos libra de peligros. Más aún, hermano, la salvación de Jesucristo tiene además el poder de librarnos del pecado. Concepto que hoy en día es menoscabado, porque hoy en día solamente tenemos el despertar de la gracia. No tenemos ya el despertar de la verdad. Como que la verdad se echó a dormir y la verdad nunca se volvió a levantar. Hoy todo es gracia. Amén. Y lo único que se predica en las iglesias es pura gracia, puro amor, puro apapacho y beso. Bueno, ya besos y apapachos ya no se pueden dar. Pero, hermano, quiero que entiendas esto. La salvación tiene el poder de librarnos del pecado. Por su salvación, tú y yo somos salvos del pecado. ¿A qué me refiero con esto? Miren lo que dice Romanos 6:17. Vaya conmigo ahí. Mire atención. Estamos estudiando la Biblia. Amén. Miren lo que dice Romanos 6:17. Dice Pablo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Esto quiere decir, estábamos sometidos al yugo del pecado. No había manera de poder salir de ese pecado. ¿Está conmigo, hermano? Aquella cosa que traía usted como carga de pecado, aquel vicio, aquella tentación en la que usted estaba cayendo, aquel error, aquella obra de la carne que usted estaba agitando, era imposible de poder librarse de eso. ¿Por qué? Porque éramos esclavos que le pertenecíamos al pecado. Y por el pecado la muerte. Y por eso Satanás se apoderaba de nosotros. Pero Satanás nos tenía encadenados porque éramos esclavos del pecado y de la muerte. Pero miren lo que dice la promesa. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿A qué se refiere? A que fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos salvos y limpiados con su preciosa sangre. Y luego lo que dice el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el momento en que tú y yo fuimos salvos, hermano, en el momento en que nuestras almas fueron redimidas delante de Dios, en el momento en que nuestros pecados fueron limpiados con la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, las cadenas del pecado se rompieron. Esto quiere decir entonces que no hay pecado que se pueda señorear ya más de nosotros. Esto quiere decir entonces que yo no puedo llamar, yo tengo la posibilidad de ser librado de cualquier tentación, librado de cualquier pecado, librado de cualquier vicio, y eso ya no tiene poder sobre mí. ¿Está conmigo, hermano? Pero eso no significa que viene una varita mágica y ¡pum!, le quita a uno la tentación. No, eso significa que tú y yo tenemos el poder disponible de salir de cualquier pecado y cualquier tentación y cualquier vicio que el mundo, el diablo y la carne nos ponga enfrente, hermano. Tenemos el poder disponible para poder ser librados de eso. Ahora somos librados, somos salvados del pecado en todos sus aspectos. En el aspecto de su culpa, en el aspecto de su poder y en el aspecto de su condenación. Cuando Pablo fue salvo, ya no vivía con la culpa de lo que había hecho antes, porque dijo, lo hice por ignorancia,
pequé por ignorancia, yo no sabía, pero ahora conozco que Él es el Salvador. Y fue librado de esa culpa, fue librado del control, del poder y de la condenación que el pecado trae en el infierno, porque fuimos librados con la sangre de Cristo, librados de nuestros pecados. Pero también, hermano, su salvación no solamente viene a lograr la liberación del poder del pecado, sino que viene también a ayudarnos con poder para ser librados de la atracción hacia el pecado. Porque tiene la intención, esa salvación, escúcheme bien, ponga atención a lo que voy a decir. La salvación en Cristo tiene la intención de alcanzar nuestras mentes también. No malentienda. Esto no es de que cuando yo soy salvo, entonces yo ya no tengo ganas de pecar, ya no tengo ganas de tentación, ya no soy tentado por mi carne, ya no las obras de la carne ya no batallan en mí. No, claro que sí, hermano. Pero ahora tú y yo tenemos el poder que no teníamos antes de poder romper esas cadenas y ser librados finalmente de ellas. Pero ¿cómo va a ser esto posible? Por el alcance de la salvación hacia nuestros corazones. Escucha, hermano, siga conmigo. Amén. Esto es, la salvación no solamente va a ser el trabajo interno de limpiarnos y librarnos del pecado y darnos por consiguiente vida eterna, sino va a ser obra en nosotros. Él quiere que nosotros también, y espera de nosotros, que expresemos la obra de Cristo en nosotros también. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Ponga atención a esta ilustración que le voy a dar. Esta semana estuvimos comiendo con un hermano en Cristo, y una pregunta fue, dentro de la charla o discusión, mencionaba que él está en contra de que se dice que se enseña erradamente, y creo yo también, que solamente la oración puede salvar al pecador. Solamente con que digas las palabras, tú vas a ser salvo. Ahora, nuestro movimiento, lamentablemente, lo digo con vergüenza, está inclinado a creer eso. Yo recuerdo los púlpitos del colegio donde yo gradué, al predicador, al pastor, diciendo, con que haga la oración es suficiente. Momento, hermano. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, no solamente dice confesar, dice, es que solamente con que oren van a ser salvos. No, eso es mentira del diablo, hermano. La Biblia dice hay que creer en el corazón, no solamente confesarlo con la boca. Escúchame a lo que voy, entiende eso, hermano. Quiero que pongas esta imagen en tu mente y quiero que te imagines que estás en medio del mar. Estás naufragando, no hay esperanza para ti, llevas 3 días sin beber agua, 3 días en el mar, agarrado de un pedazo de madera nada más. Ya los tiburones te están saboreando, amén. Ya te han olido y te traen ganas. Van 3 días y van 3 noches. Has perdido la esperanza de vivir. Tu clamor nadie lo escucha. Pero de pronto, a lo lejos en el horizonte, escuchas el motor de un barco. Y escuchas el claxon del barco. Y te das cuenta que ese barco viene hacia ti. Y de repente se asoma alguien. Pongámoslo de nombre Jesús. Se asoma alguien de ese barco y te dice, tengo 3 días y 3 noches buscándote. Desde que supe que estabas naufragando, decidí salir en tu búsqueda. Y en 3 días y 3 noches buscándote, día y noche, para encontrarte y ver dónde estabas, y aquí estoy. Y te lanza un salvavidas. Tú agarras ese salvavidas. Y ese tal Jesús te saca del agua y te pone en su barca y te pone a salvo. ¿Qué harías tú con esa persona que te salvó? ¿Qué harías honestamente, hermano? Te estoy diciendo, por otro día, ponte en sus zapatos. ¿Qué harías tú con esa persona que te acaba de rescatar? Ese desconocido va a hacer un cambio profundo en tu corazón. Ese desconocido va a estar ligado con él el resto de tus días. El resto de tus días te vas a acordar de él. Tú estarás agradecido para siempre con él. Tú te acordarás de su cumpleaños cada año. Tú le procurarás
como tu amigo. Estarás pensando en Él todo el tiempo. Lo procurarás en su enfermedad. Lo procurarás en su necesidad o en su vejez. Y estarás dispuesto inclusive a sacrificar por Él, por lo que Él hizo por ti. ¿O acaso sería lo contrario? Pienso que no, a menos de que estés loco. Pienso que no te subirías a la barca y le escupirías en el rostro y le dirías, ¿por qué tardaste tanto? Pienso que no te olvidarías de Él. Pienso que no negarías sus intenciones y su rescate. Pienso que no, a menos de que seas un sociópata. Despierta, querido hermano. Es lo que Jesús hizo al venir a salvarnos. Vino a este mundo y entregó su vida y su sangre, hermano, por todos nuestros pecados. No nos sacó solamente del bote, sino que Él se metió en el mar para ahogarse Él, para que tú fueras rescatado, para que tú no tuvieras que morir. Y murió y sufrió el infierno para que tú y yo no sufriéramos el infierno. Nos sacó de la justa condenación que venía sobre nosotros por nuestro pecado. Y por nosotros, dice Dios, lo hizo pecado, para ponernos en lugares celestiales. No solamente subirnos a la barca, sino llevarnos con Él algún día a ser coherederos con Él en el cielo y darnos vida eterna, hermano. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué tú no estás dispuesto a dejar ese pecado? ¿Por qué no estás dispuesto a apartarte de esa ira, de esos pleitos, de esa gritería, de esas maledicencias, de esa pornografía? ¿Por qué tú no estás dispuesto a dejar ese vicio? ¿Por qué no estás dispuesto? ¿Cómo no estaré dispuesto a cambiar el curso de mi vida? ¿Cómo no estaré dispuesto a dejar ese vicio? ¿Cómo no estaré dispuesto a hacer la voluntad de aquel que vino y entregó su vida y su sangre por mí para salvarme y darme vida eterna, hermano? Porque te dije, la salvación va más allá de solamente el acto de lo que Dios hizo por mí. No, hermano, el yelmo de la salvación es esa conciencia de lo que yo tengo que hacer por Él, por lo que Él hizo por mí. La salvación no solamente hace un cambio interno, de un cambio de destino eterno. No solamente me libra de la condenación del pecado, sino también debe de hacer un cambio externo que va de la mente del hombre hacia una acción, despojándose del viejo hombre que está viciado y se viste del nuevo hombre, transformando su vida en agradecimiento y en alabanza, en gratitud, en amor por aquel que le amó tanto y dio todo para salvarnos. Ese es el yelmo de la salvación. Es interesante que el apóstol nos tiene que recordar que tenemos que ponérnoslo. E incluso es lamentable que tiene que recordarnos que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Más bien debería decir, no se lo quiten porque veo que siempre lo traen puesto. Pero no nos dice eso. Lamentablemente nos dice, hermanos, no se olviden de ponerse el yelmo de la salvación y mantener la conciencia clara de lo que su Salvador hizo por ustedes en la cruz del Calvario. Por eso la parte fundamental de la armadura es llamada el yelmo. Pongan ahí número 2, el yelmo de la salvación. Ese yelmo, casco, era usado para proteger a todo soldado en la batalla. Tal parte era fundamental y más importante que las grebas, más importante que el calzado, más importante que la protección de los brazos, porque cubría la cabeza, y si no hay cabeza, pues no hay nada, hermano. El yelmo de salvación, pongan entonces ahí, protege el centro de nuestras emociones, nuestro corazón y nuestra mente. Pongan ahí, el yelmo de salvación protege el centro de nuestras emociones, nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué? Su mera característica es que nos libera de todo mal, nos salva de toda tentación, nos salva ese reconocimiento de lo que Él hizo por mí, me salva del pecado de acción u omisión, por el simple hecho que me hace recordar de dónde salí y quién me sacó. Así de simple, hermano.
Así de simple. El yelmo de la salvación es simplemente, hermano, recordar. Regresar a esa conciencia tan sencilla que me recuerda de dónde salí y me recuerda quién me sacó. Por eso tengo mis dudas de aquellos que dicen ser salvos. Y sí dudo de aquellos que dicen ser salvos y sus vidas siguen igual. No los juzgo porque sé que Dios hace el trabajo a su manera. Pero sí dudo. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos 10. Vaya conmigo ahí, Hebreos 10:26. Vamos adelante, hermanos. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente. Ese es otro tipo de pecado, amén. No es, ay, ¿por qué dije eso? Ay, ¿por qué vi eso? Ay, ¿por qué escuché eso? Fue sin querer. No, es algo que voluntariamente hacemos, que sabemos que está mal, que va en contra de la ley de Dios, que Dios lo aborrece, que Dios lo abomina, que es contrario a una acción o una omisión de no hacer algo que sabemos que tenemos que hacer en la voluntad de Dios, pero no lo hacemos. Estamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el sacrificio se hizo una sola vez y para siempre, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué razón? Dice, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No le encuentro mucha gracia aquí a lo que la palabra de Dios enseña. Más que nada está hablando con verdad, diciéndonos y advirtiéndonos, hay de aquel que pecare voluntariamente. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Y aquel que decide, hermano, voluntariamente pecar, solamente revela que no fue afectado por el cambio interno que Cristo hizo en su destino, hermano. Uno, por su propia ignorancia, o por descuido, por rebelión, o simplemente porque nunca recibió ese cambio interno. Nunca recibió ese cambio de destino eterno. Por lo tanto, nunca reconoció lo que Dios hizo por él, porque Dios nunca hizo eso por él. ¿Alguien está conmigo? Fue una simple oración, pero no hay una conciencia de lo que Dios hizo por él. Ahora, aquí se responde la necia pregunta de los que creen que la salvación se pierde y andan diciendo que, ay, ¿a poco nada más con una oración uno puede ser salvo? Eso quiere decir que si hago la oración y puedo seguir pecando, entonces ya soy salvo. No, la Biblia habla eso de los nicolaitas, que eran pseudo creyentes que vivían licenciados. Eso quiere decir que decían, hay que recibir a Cristo y entonces hay que vivir como nos dé la gana porque ya somos salvos. No, nunca fuiste salvo. Porque si tú fuiste salvo, tú reconoces lo que el Salvador hizo por ti. Tú reconoces al Salvador y reconoces la obra que Él hizo por ti. ¿Cómo puedes tú vivir igual? No se puede, hermano. Hay un cambio interno. Hay algo con lo cual tú tienes que luchar. Hay convicción del Espíritu que te dice, está mal eso. Mira lo que Jesús hizo por ti. ¿Cómo puedes seguir viviendo así? No puedes ser igual, hermano. Porque entonces, si las cosas están igual, significa que no eres salvo. No estoy de acuerdo tampoco, por otro lado, en el extremo contrario de creer que tiene que haber un fruto inmediato para salvación. No creo tampoco eso, hermano. Porque hay unos que están en un extremo de que solamente la oración te salva, y hay otros que están en otro extremo que están pidiendo inmediatas obras para mostrar salvación. Bueno, no es el caso, hermano.
Ninguno de los dos es el caso. Escúcheme. Si hiciste una confesión de fe y conscientemente recibiste a Cristo como tu Salvador en tu corazón, hablando del centro de las emociones, incluyendo la mente, entonces tú no puedes ser el mismo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que está cambiando en ti. Tiene que haber una batalla interna, hermano, entre tu espíritu y el Espíritu de Dios que está luchando todo el tiempo. Y podemos ver dos tremendos ejemplos en la Biblia acerca de lo que estoy hablando. Por cierto, para los que están pensando que no hay Biblia para esto, sí hay Biblia, hay mucha Biblia para esto. Y vemos dos grandes ejemplos al respecto. Vemos un hombre que decidió ser salvo, pero no se puso el yelmo de la salvación. Ve el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, vaya conmigo ahí por favor, a Marcos 14:71. Pedro era ya salvo, amén, pero no se puso el yelmo de la salvación. No tenía la clara conciencia de quién Jesús verdaderamente era. No tenía el claro conocimiento de quién representaba a Jesucristo. Y fue abatido por la presión de este mundo. Fue abatido por la presión del mundo. Mira, al punto que negó y maldijo al Hijo de Dios. Maldijo a Jesús. ¿Está conmigo, hermano? Mire, si ponemos una balanza en los dos pecados de entre Judas y Pedro, hermano, mira, yo le doy más crédito a Judas. Porque por lo menos Judas no maldijo el nombre y cuando justo entregó a Jesús, se arrepintió Judas de lo que había hecho. Ahora no se arrepintió como debía haberlo hecho, se deprimió y se ahorcó. Pero dijo, entregado sangre inocente delante de los fariseos, cuando delante de los fariseos Pedro maldijo y negó el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Mira lo que dice la Biblia, Marcos 14:71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. El gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y entonces, y pensando en esto, dice la Biblia, lloraba. ¿Alguien está conmigo, hermano? Vemos un cristiano que era salvo, pero no se puso el yelmo de la salvación. Pedro, en su necedad, en su incredulidad, en su rebelión, negó a aquel que ya lo había salvado, porque la Biblia no menciona que Pedro recibió a Cristo de nuevo. La Biblia menciona que Pedro entró en comunión con Cristo de nuevo. Mas a pesar de todo, hermano, Pedro más adelante, cuando encuentra a Jesús en Galilea, arregla cuentas con el Señor y se arrepiente de su falta de fe y se convierte en el líder de la iglesia primitiva, hermano, después de Jesús. Por otro lado, encontramos un hombre que inmediatamente se puso el yelmo de la salvación en el momento en que fue salvo. Pongan atención a esto, pongan atención, porque no quiero que salgan aquí con la ignorancia que muchos andan. Mire, que conocía la doctrina de Cristo. Pablo era un hombre ilustrado, era un hombre estudioso, que estaba persiguiendo a un grupo que él estaba plenamente convencido que estaba mal porque había estudiado su doctrina. Si iba a tomar la decisión de perseguirlos a muerte, era porque Pablo conocía a Jesús. Mejor dicho, conocía de Jesús. No conocía a Jesús, conocía de Jesús. Sabía quién era el Nazareno. Sabía quiénes eran sus seguidores. Sabía dónde estaban, dónde se congregaban, qué creían. Él tenía el conocimiento aquí, como muchos cristianos, pero no lo tenía aquí. ¿Sigue conmigo? Era un celoso practicante del judaísmo, perseguidor de la iglesia, y conocemos que yendo atrás de los cristianos, yendo hacia Damasco, tuvo un encuentro con el Señor, y esa luz lo resplandeció y lo dejó ciego. Y dice la Biblia que el versículo de Hechos 9:4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? Y nota que inmediatamente le dice: Señor. Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y hermano, en ese momento, escuchen, hermano, ponga atención a esto. En ese momento Pablo conecta todo conocimiento intelectual, todo el conocimiento que tenía de Jesús aquí, acerca de lo que Cristo tenía, creía y sabía, y lo llevó en ese momento al corazón, y se vistió inmediatamente en yelmo de salvación, y le dijo a Jesús, temblando y temeroso: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y a partir de ese momento, Pablo vivió en esa frase: ¿qué quieres que yo haga? Pablo, en contraste con Pedro, creyó en Jesús como su Salvador, pero se vistió el yelmo de la salvación y lo recibió inmediatamente como su Señor. Y en agradecimiento, hermano, por salvarlo, en agradecimiento por darle vida eterna. Él conocía el concepto de la vida eterna. Había escuchado lo que los cristianos predicaban, y en su concepto, hermano, de intelectual, conectó el concepto al corazón porque vio a Jesús y conoció a Jesús. Y le dijo: Señor, aquí está mi vida. Creo en ti, es tuya ahora. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, escúcheme bien. El yelmo de salvación es más que salvación. Es la conciencia de la salvación. Es la conciencia de que eres salvo. Vestirnos el yelmo, hermano, no solamente ser salvos, sino llegar al claro reconocimiento de qué debemos hacer por ser salvos. ¿Qué debemos hacer por ser salvos? Y esto es entregarnos completamente a Él y vivir nuestras vidas enteras para Él, hermano. Lo más seguro es que estemos en nuestra feliz conciencia acerca de la posesión de la salvación de Dios. Lo más que estaremos defendidos de todas las tentaciones que querrán entrar en acción en nuestro ser. Porque diremos: ¿cómo puedo yo hacer eso después de lo que Él hizo por mí? ¿Cómo yo he de negarlo con mis acciones, negarlo con mi testimonio después de lo que Él hizo por mí? ¿Cómo no puedo yo hacer eso después de tanto que Él hizo por mí? Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Alguien está conmigo, hermanos? La salvación, hermano, es esa protección que va delante de nosotros, hermano. No habrá poder en nuestros temores para traernos hacia el pecado, y las posibles tentaciones terrenales que atraen nuestras pasiones perderán el poder para perturbarnos, porque esta es la precisa medida en que sabemos que somos salvos en Jesús, hermano. La conciencia de salvación, el yelmo, es como el agua cuando moja la pólvora. Viene el diablo a tratar de prender la pólvora y agitar nuestra carne y tentarnos y traer esa prueba en nuestra vida. Y, hermano, no va a poder prender la chispa. ¿Por qué? Porque la pólvora está mojada con el agua de vida, hermano. No se puede prender. Si nuestros pensamientos y emociones están ocupadas, escucha esto, hermano, escucha esto: si nuestros pensamientos y emociones están ocupados con las bendiciones que ya poseemos en Jesucristo, estarán resguardadas contra los asaltos y ataques del enemigo. Una copa llena no tiene cabida a veneno, hermano. Cuando uno está completo en Jesús, en su salvación, no va a tener lugar para pecado. Un futuro anhelo de gloria matará un deleite temporal de pecado. Futuro anhelo de gloria matará cualquier deleite temporal del pecado. Amén. Con eso termino. Por lo tanto, ponte el yelmo, hermano. Lamentablemente, como dije, Pablo tiene que recordarnos eso. El principal concepto del evangelio no es hacer esto o aquello. El principal concepto del evangelio es: recibe esto que ya Jesús te está dando. Recibe esto que ya Él entregó en la cruz del Calvario. El comienzo de la verdadera vida, de toda paz, de todo autocontrol, de toda la esperanza, descansa en la humilde y penitente aceptación por fe de la salvación que Cristo trae y sobre la cual no podemos hacer nada más que aceptarla. Posiblemente ya eres salvo. Gloria a Dios por eso. Pero no es suficiente, hermano. No es suficiente para vencer al diablo, no es suficiente para glorificar a Dios en la batalla. Pablo habla de aquellos que habían ya creído y habían ejercitado la fe inicial. Y date cuenta, el libro de Efesios no es escrito a inconversos. Es escrito a creyentes que ya estaban disfrutando de las bendiciones de Cristo Jesús. La salvación ya era de ellos, pero la exhortación sigue ahí. Pónganse el yelmo de la salvación. Si no fuera, hermano, si no fuera necesario el yelmo, no haría la exhortación. Ya lo traen puesto, ¿para qué les digo que se lo pongan? No, dice: pónganselo, porque somos por naturaleza miserablemente olvidadizos, hermano.
somos por naturaleza olvidadizos. Y por lo tanto somos por naturaleza ingratos. Mira que tu fe se arraigue, hermano, y se alimente de estos grandes hechos en los cuales tu salvación reposa: el inalterable amor de Dios y el sacrificio completo que Cristo hizo por ti, hermano. Si tu fe descansa en eso, hermano, nada te va a poder parar, nada te va a poder detener. Si tu fe sigue descansando en esa decisión que tú tomaste, en mi caso el 1 de enero de 1990, cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, si mi fe descansa en ese lugar y en ese encuentro con Dios, nada va a poder detener, hermano. Voy a poder seguir de pie contra las acechanzas del enemigo. Sostente firme y prolonga en una constante repetición del acto inicial de tu salvación, hermano. Regresa a ese lugar, regresa a ese momento, regresa a ese tiempo. Nunca te olvides de donde Jesús te sacó y nunca te olvides de quién te sacó. Hoy en día muchos cristianos andan sin el yelmo de salvación. Han destruido sus vidas porque piensan que la salvación es suficiente. Han vivido licenciosamente y sus vidas están destruidas. Por otro lado, otros se pusieron el yelmo al comienzo y estaban fervientes, estaban conscientes de lo que Jesús había hecho en sus vidas, pero descuidaron esto, hermano, descuidaron, y su influencia espiritual está muerta. Nunca te olvides, hermano. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó y cómo te sacó y quién fue quien te sacó. Termino con este versículo, el tiempo se me ha agotado. Segunda de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Nota lo que dice, hermano. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermano, yo no sé tú, pero lo que veo es que la Biblia es clara al hablar de las consecuencias de quitarnos el yelmo de la salvación, hermano. De olvidar, hermano, cómo nos sacó, cuándo nos sacó y quién nos sacó. Dice la Biblia: las consecuencias será que el postrer estado, el estado posterior del cristiano olvidadizo, ignorante, será peor que el que tenía antes de conocer a Jesús. Y es verdad, hermano, a lo largo de los años lamentablemente me quebranto en mirar y ver con la experiencia a aquellos que se olvidan de la salvación de Jesucristo. ¿Y cómo están ahora, hermano? Pastor, pero esto está tratando de infundir temor. Ojalá pudiera infundir temor. Pero está predicando acerca de que tengamos miedo. Ojalá puedas tener miedo, pero no apartarte jamás de tu Señor. Al contrario, regarte a Él y pensar en Él y meditar en Él. Dice la Biblia, por tanto, amados hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Trabaja, hermano, en tu salvación. No significa que tienes que ganarte la salvación, significa que tienes que estar constantemente recordando ese momento, trabajando alrededor de ese evento, arraigando tu fe y arraigando verdades y arraigando el carácter y corazón y entrega y servicio, todo por ese momento, todo por esa experiencia pasada, hermano, y fundamentarnos en ella y nunca olvidarnos que somos salvos, fuimos salvos en un momento de nuestra vida. Nunca olvidarnos de quién nos salvó y de dónde nos sacó el Señor. Vive una frecuente anticipación del futuro perfecto que nos espera. Si la anticipación está edificada en la memoria del pasado y la experiencia del presente, va a ser una anticipación poderosa, hermano. Decide descansar en eso, hermano. Decide descansar en tu salvación y decide trabajar en tu salvación. Y cuando la batalla pase al final de los días en esta tierra, hermano, mira, la batalla va a continuar. Tú mantén el casco puesto y mantén ese claro conocimiento y enfrenta esos conflictos y enfrenta esas tentaciones y enfrenta esas pruebas con el casco, hermano, con el yelmo puesto y sentir que vamos a salvo porque Dios cubre nuestras cabezas en el día de la batalla. Y va a llegar un día, hermano,
que pasarán nuestros días en esta tierra, vamos a poder quitarnos ese casco de guerra. Y dice la Biblia que el Señor nos dará una corona. Pablo al final de sus días simplemente dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, me estoy quitando el yelmo finalmente. Por lo demás me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Decide, hermano, poner esa conciencia en tu mente y en tu corazón todo el tiempo. Padre, bendice tu palabra. El yelmo va más allá del hecho de que soy salvo. No, ese claro reconocimiento de que tú me salvaste, de que tú me libraste del infierno. Señor, que no solamente hice una oración de fe, sino creí en el corazón que tú eres el Salvador, el Mesías, el Redentor del mundo, y te acepté como mi Salvador. Y en ese momento tú me diste vida eterna. No me darás vida eterna, tú me diste vida eterna. Señor, por tanto amor, por tanto sacrificio, por tanta entrega, por tanta humillación, ¿cómo he de fallarte? Por tanta salvación, ¿cómo he de quebrantar tu corazón? Al contrario, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, al pensar que pasarán estos años aquí en la tierra, como neblina que se lleva el viento, y comienza una eternidad en el cielo que nunca terminará. ¿Cómo, Señor, he de deleitarme en el pecado y despreciar todo ese eterno peso de gloria? Señor, ayúdanos a vestirnos el yelmo de tu salvación. No solamente hacer como algunos hacen, solamente decir: soy salvo, ya puedo hacer lo que me da mi gana. No. Lo más probable es que no eres salvo, querido hermano. ¿Hay alguien aquí posiblemente que dijera: pastor, la verdad es que no puedo ver fruto en mi vida. La verdad es que el Espíritu no me redarguye. La verdad es que no hay un cambio en mí. Es posible, hermano, que quepa la posibilidad de que no eres salvo. He conocido diáconos que han sido salvos, esposas de pastores que han sido salvos, ancianos que al final de sus días, después de servir toda una vida en la iglesia, han tomado la decisión de recibir a Cristo. No quiero que metas duda en tu corazón, pero la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. Posiblemente alguien que dirá: pastor, la verdad es que ¿cómo voy a vestir el yelmo de la salvación si ni siquiera tengo la salvación? ¿Hubiera alguien así? Levanta tu mano. ¿Hubiera alguien así? Si hubiera alguien aquí que dijera: pastor, ore por mí. ¿Alguien así? Levanta tu mano. Padre Santo, ayúdanos, Señor, si es que somos salvos. Yo sé que soy salvo. A no olvidar esta importante verdad: vestirme el yelmo de tu salvación. Toda mi vida, en todo momento. Ayuda a cada cristiano a vivir con esa clara conciencia de aquel que murió por nosotros y todo lo que Él entregó por nosotros. Siendo Dios, se despojó, se humilló, fue quebrantado por mí. ¿Cómo hemos de fallarte, Señor? ¿Cómo he de pisotear al Hijo de Dios? ¿Cómo he de pisotear la sangre del pacto que me salvó? Perdónanos porque hemos fallado. Porque no hay garantía de no caer, no hay garantía de no fallar, no hay garantía de no pecar. Pero, Señor, te ruego que nos ayudes a vivir bajo esa conciencia. En nombre de Jesús. Y diga: pastor, Dios
Dios habla a mi corazón, ore por mí. Ore por mí, Dios habla a mi corazón. De una u otra manera el Señor me habló, me mostró una verdad el día de hoy. Recordar una verdad, me enseñó una verdad en la cual yo he decidido y quiero decidir hacer un pacto para vivir en ella. Hubiera alguien así, levanta tu mano. Levanta tu mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No lo sé, posiblemente simplemente el hecho de decir, Señor, pastor, voy a descansar. He decidido hoy, a partir de hoy delante de Dios, descansar en mi salvación. Y mi hermano, cuando el diablo venga y te recuerde tu pasado, tú solamente tienes que recordarle su futuro. Recuérdale su futuro. Porque el pecado ya no te puede condenar, ni tampoco te puede culpar. Si eres salvo por la sangre de Cristo, has sido limpiado de todos tus pecados, no tienes por qué regresar al pasado. Tienes que mirar al futuro. Esa futura gloria que nos espera y descansar en eso y vivir en el presente, sostenido en la salvación y en la garantía del depósito que Dios ha puesto en nosotros. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Toma cada decisión en tu regazo y escucha, Señor, y trabaja en cada corazón y en cada vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.